El vector tiene 20 unidades, dice. ¿Ya? Vector A tiene 20 unidades. Hace un ángulo de 30 grados con la resultante. A 30 grados, ¿sí? Con la resultante. Resultante. ¿Está bien? Cuyo valor es, acá vamos a anotar, cuyo valor es de 24 unidades. La resultante es eso, ¿no? Entonces nos pide calcular el otro vector. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿No? Entonces, en este caso ya cambian las cosas, ¿no? Dice que el vector A forma un ángulo, a ver, vamos a graficar por acá, ¿no? Nos da 20 unidades, dice, ¿está bien? 20 unidades, más o menos ahí. Dice que forma un ángulo de 30 grados con la resultante. Entonces, vamos a cambiar acá de color, vamos a manejar rojito el resultante. Dice que forma 30. Esto pueden graficar con su transportador, ¿no? El ángulo, pueden medirlo. En su cuaderno pueden hacerlo eso. Ya, más o menos mi gráfica va a ser así, ¿ya? Ustedes pueden hacer con su transportador con el grado más, ¿no? Entonces acá me dice que ese vector forma 30 grados con la resultante, ¿no? Entonces esto va a ser la resultante, ¿ya? Y por este lado voy a tener el vector A, ¿sí? Vector A. ¿Ya? De esa forma yo entiendo esta pregunta, ¿sí? Ahora, como estamos tratando del paralelogramo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que proyectar este vector A, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? Del mismo tamaño llevamos este vector, ¿sí? Entonces estaría por acá más o menos, ¿sí? Vector A. Y el otro vector B sería esta, que esa no tenemos. Y vamos a formar de esta forma. ¿Sí? Ya hemos encontrado la figura. Entonces esto para nosotros es el vector B. No se sabe cuánto vale eso, ¿no? Y por este lado se repite el vector B. ¿Sí? Y este vector A también va a ser esto, ¿no? Listo. Entonces, acá ya tenemos el vector A, dice que vale 20 unidades, podemos anotar acá. La resultante dice que vale 24 unidades, 24. Y el vector B no se sabe cuánto. Eso, no, eso es la incógnita, ¿no? ¿Sí? De esa forma debemos formar esa figura. Ahora, eh, ¿no? Como podemos observar acá, tenemos dos lados, ¿sí? Pero un lado no tenemos, ¿no? Y nos da un ángulo más. ¿Ya? En ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Tenemos que analizar qué es lo que vamos a hacer ahora. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien? Ley de seno sin G. ¿Ya? A ver, veremos la relación de los ángulos. Acá tenemos, ¿no? Este ángulo no se sabe cuánto. Vamos a poner alfa, ¿no? No se sabe cuánto. Y sabemos que esa alfa se va a repetir por acá, ¿no? Como hemos visto las fórmulas para ley de senos en este caso, ley de cosenos, ¿sí? Quiero encontrar este vector, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula, no? Acá anotamos lo que es la B
vector o lado B, sería en este caso 20 al cuadrado más 24 al cuadrado, ¿sí? Ya, 2 por 20, y acá va a ser 24, ¿sí? Coseno. Como podemos ver acá, solo tenemos un ángulo. Entonces podemos utilizar ese ángulo 30, ¿no? Porque recuerden que este lado, el B, está apuntando hacia el ángulo 30, ¿sí? 30, ¿no? Y esto es todo en raíz cuadrada. Acá viene la pregunta. ¿Qué signo utilizamos? Positivo. Negativo. 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 Ya, muy bien, negativo. ¿Por qué negativo? Si la resultante o la suma que nos está dando, o sea, ya nos ha dado la resultante, ¿sí? Entonces, no puede ser suma. ¿Ve? Ahí tenemos que darnos cuenta, ¿no? Como la resultante ya tengo, la resultante sabemos que es la suma de A y B, ¿no ve? Ya, entonces acá ya podemos calcular los valores, ¿sí? A ver, agarren la calculadora, ¿cuánto sale? A mí me sale Inge 12.02. Ya, 12,02. Está bien. A ver, vamos a, esto paso más vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Luego ya directamente ya podemos realizarlo, ¿no? Acá va a ser entonces 400 más 24 elevado al cuadrado es 576 menos, esto vamos a multiplicar todito, ¿ya? 2 por 20 por 24 por coseno de 30 grados. Y eso nos va a dar un valor de 831,38, ¿no? 38,43. Después redondeando, podemos tomar esos dos decimales. ¿Ya? Finalmente, ¿qué hacemos? Hacemos la suma, ¿no? 400 más 576 menos 831,38. ¿Ya? Y eso nos va a dar, acá la suma nos va a dar 144, ¿está bien? 144,62. ¿Ya? Entonces luego aplicamos la raíz cuadrada, 144,16, y nos va a dar un valor de 12, ¿no? 12,01, ¿sí? 12,0066, redondeando 12,01 unidades. Este va a ser el lado B, ¿no? Esta sería, ¿está bien? Ya hemos encontrado el lado que nos pide, ¿está bien? Pero, ¿qué tal nos dice, ¿no? ¿A cuántos grados está este ángulo, digo, este lado B? Porque no sabemos a cuántos grados está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá entonces podemos aumentar a la pregunta, ¿no? Y dirección se maneja, ¿no? No se dice que la dirección de B, vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a encontrar el lado, o sea, el ángulo, a cuántos grados estará. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hemos dicho que para encontrar los lados o el ángulo, se utiliza lo que es la ley de Senos. senos, ¿no? Y esto es la ley de cosenos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, recordaremos la ley de, acá podemos sacar esa ley, ¿no? A ver.
tengo el lado A, ¿sí? Entonces acá podemos sacar A. ¿A qué ángulo está mirando este A? A seno de alfa. ¿Sí? A ver, otro dato. La resultante, sí podemos utilizar, pero acá no tenemos. Vamos a completar esto. Ángulo gamma sería eso, ¿no ve? A ver, vamos a probar. Los tres igualdades vamos a sacar acá. Seno de gamma. ¿Está bien? Y la B está mirando al ángulo 30, ¿no? Entonces, seno de 30 grados, ¿no? Entonces, acá las tres igualdades hemos sacado. ¿Ya? Entonces, estamos buscando el ángulo. En este caso, sería alfa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto será alfa? Si tenemos alfa, podemos encontrar el ángulo entre A y B, alfa más 30, ¿no ve? Entonces, en este caso, el buscado es el alfa. ¿Ya? La resultante no puedo utilizar porque acá no tengo el ángulo, es otra incógnita. Si agarro las dos primeras, voy a tener dos incógnitas de ángulo. Entonces no puedo agarrar eso. Entonces vamos a agarrar el primero con el último. ¿Ya? Entonces, si es así, vamos a ver acá, ¿no? A seno de alfa va a ser igual a B seno de 30 grados, ¿no? Agarramos esa igualdad y de acá tenemos que despejar alfa, ¿sí? Porque estamos buscando alfa. Conocemos lado A, conocemos lado B, no habría mucho problema. Entonces despejaremos alfa. Entonces, seno de alfa por B va a ser igual, ¿no? De esta forma, A por seno de 30, ¿está bien? Estamos haciendo una multiplicación cruzada. Esto lo llevamos al otro lado, está dividiendo, pasa a multiplicar. De acá lo propio, ¿no? Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces de acá yo puedo despejar lo que es el seno de alfa. Entonces seno de alfa va a ser igual a por seno de 30. Como la B está multiplicando al seno de alfa, lo voy a llevar al otro lado a dividir. ¿Sí? ¿Está bien? De esa forma. Entonces acá ya podemos reemplazar los valores. A, ¿cuánto vale? A vale 20. 20 por seno de 30. ¿Sí? Es un valor. La B hemos encontrado, ¿no? 12,01. 12,01. ¿Sí? Entonces de acá vamos a obtener, a ver, vamos a ir esto paso a paso con todos los valores. A ver, 20 por coseno de, en este caso no es coseno, seno de 30. 20 seno de 30. 10, Inge. 10 al ingeniero. Arriba. Sí. Exacto, ¿no? 10 cabalitos sale. 10 sobre 12,01. Prácticamente va a ser 12 esto, ¿no? Dividido entre 12,01, dice, ¿no? Y esto nos va a dar 0,83. sí, 0.83. 0,83. 0,83. ¿Ya? Hasta ahora con esto no hemos encontrado el ángulo, sino que nos falta, ¿no? Estamos ahorita en esta parte. Seno de alfa es igual a 0,83, ¿sí? Entonces, para despejar alfa, ¿qué es lo que hacemos acá? Aplicamos lo que es la inversa, ¿no? Alfa va a ser igual entonces acá a arcoseno, Ser negativo. ¿sí? Arcoseno de qué? De este valor. Ya 56,09110 sería, ¿no? Bueno, 0,9. 98 y algo más, ¿no? Como estamos trabajando con ángulos, esto va a ser en grados, ¿está bien?
podemos encontrar el ángulo entre estos dos vectores, ¿no? A y B. ¿Cómo lo hacemos? Alfa más 30 sería, ¿no? El ángulo, por decir, el ángulo tita, alfa más 30, ¿sí? Ángulo tita vale entonces 56,09 más 30. Y este resultado nos va a dar como 86.09. ya 80, 86,09. 86,09, ingeniero. sí, está bien. Entonces, acá vemos, ¿no? Sabemos que esta alfa vale, ya hemos encontrado alfa, que es 56,09. Y acá también se repite ese ángulo, el mismo ángulo. Y el ángulo entre dos vectores, bueno, en este caso sí, entre dos vectores, el vector B va a estar a 86,09, ¿sí? Entonces acá podemos aumentar esta partecita. Y el ángulo tita va a ser eso, ¿no? Entonces el ángulo tita, acá anotamos, tita vale 86,09 grados. ¿No? Ángulo entre A y B es esto, ¿no? Ángulo entre A y B, vector A y vector B. ¿Sí? De esa forma se encuentra el lado y el ángulo. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna pregunta? En la Disculpe, pregunta alfa, ingeniero. ¿Sí? Inge y el ángulo gamma. El ángulo gamma, a ver, ¿cómo encontramos eso? Como ya tenemos acá, a ver, vamos a ir, esa partecita más vamos a completar. Y sabemos que esto un poco más podemos extender, ¿sí? Bueno, siempre se hace eso. Como sabemos que el tita, esto va a ser tita, ¿no ve? Tita. ¿No? Porque este mismo ángulo se repite acá. ¿No? Este tita con esta tita. Es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Sabemos que, ¿no? Entonces, el gamma, vamos a encontrar, ¿no? 180 porque el ángulo, o sea, es un ángulo llano, ¿no? 180 grados, desde acá hasta este lado, ¿sí? Menos tita. Bueno, en este caso, sí. 180 menos 56,09, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? Inges, ahí en vez de 56 sería 86. Sí, correcto, 86 Ya está 86. Ahí sería 93.91 grados. 93,91 grados. 91 grados. 93,91 grados. 3,91 grados. Ya, muy bien. Entonces, ya hemos encontrado los tres ángulos en este caso. ¿Sí? Tenemos tres ángulos, tenemos los tres lados, ¿no? Entonces, de esa forma se hacen las operaciones con los ángulos, ¿no? ¿Está bien? Ya hemos visto en este caso encontrar un lado que no tenemos y el ángulo que forma. ¿Ya? Y en el siguiente ejercicio vamos a ver qué tal si nos da una pregunta por decir, solamente nos da la resultante. ¿Ya? A ver, anotaremos acá. Ejemplo número 3. ¿Qué ha pasado? ¿Siguen llegando? Se han dormido. Ya. Ejemplo 3. Nos da una resultante, ¿ya? La resultante es de
de 40 centímetros, ¿ya? Forma un ángulo de 30 grados con un vector, ¿ya? Y 45 grados con el otro vector, ¿no? Nos pide calcular los lados en este caso. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Ya, no, vamos a graficar estos vectores, o sea, cómo más o menos está. No pueden agarrar ustedes, ¿no? El transportador, ¿sí? En su cuaderno. Y hacen lo siguiente. Ubican un punto origen. Y yo voy a graficar la resultante. Más, a ver, ¿cuánto dice? Con el primer vector dice que forma 30 grados, ¿sí? Entonces más o menos 30 grados va a estar por ahí, ¿no? Ya, más o menos así. ¿Ya? Acá, hasta acá yo tengo 30 grados, pero esto lo voy a, un poquito más vamos a, ya eso va a ser el eje X por decir, y el eje Y. ¿Ya? ¿Para qué estoy utilizando esto? Para graficar el ángulo 30 grados, ¿no? No nos dice el tamaño cuánto será. Ya, el otro vector va a estar ahí. Sí, esto va a ser el vector, el primer vector. En este caso yo voy a nombrar A. Dice que forma 30 grados, ¿sí? Ahora, con el otro vector dice que forma 45 grados, ¿no? O sea, de la resultante yo tengo que medir 45 grados a este lado. ¿Ya? Entonces yo voy a trazar más o menos de esta forma. ¿Ya? Ustedes pueden hacerlo con más detalle. ¿Ya? Esto es el vector B, el otro vector. Dice que forma con la resultante 45 grados. ¿Sí? Y esto es la resultante, que me da es de 40 centímetros, dice, ¿no? ¿No? De esa forma puedo representar esa gráfica, ¿no? Ahora, acá ya, como estamos en método del paralelogramo, ¿no? Siempre tiene que haber proyecciones acá, ¿no? Proyectamos a este lado, perdón, con la recta. Lo unimos acá y de acá también lo vamos a unir a este lado. ¿Sí? Y sabemos que lo que se va a repetir por este lado es el mismo vector B y el vector A. ¿Está bien? Y de esa forma ya hemos trazado. Ahora nos pide, pues, ¿no? En calcular, en este caso, el A no tenemos, el B tampoco tenemos, ¿no? Pero resultante sí tenemos. ¿Ya? Además, este ángulo que está acá, 45 más 30 va a ser 75. A ver, acá podemos anotar. Axitos, ¿no? Otro ángulo podemos encontrar acá, ¿no? Por decir tita, dice que es 45 más 30. Ángulo tita vamos a tener 75 grados, ¿no? O sea, todo esto va a formar lo que es el ángulo tita. ¿Ya? Pero sabemos que si ubicamos este lado, este ángulo también es conocido, es el mismo ángulo tita. ¿Sí?
Y de acá ya podemos obtener lo que es el otro ángulo, en este caso va a ser gamma. Este ángulo que está por acá arriba, ¿sí? Se repite, acá va a ser 45. ¿Sí? Con eso ya tenemos, a ver, cuántos ángulos, ¿no? 1, 2. Con esto 3 tendríamos, ¿no? A ver, el gamma más vamos a encontrar. Entonces, ángulo gamma va a ser, en este caso, 105. 105. ya, 180 menos 75 sería, ¿no? Entonces, y eso nos va a dar como resultado 105 grados. Entonces ya tenemos los tres ángulos, ¿no? Si ya tenemos los tres ángulos, ya podemos calcular lo que son los lados. Pero en este caso vamos a aplicar lo que es la ley de senos. ¿Sí? Entonces acá podemos sacar la igualdad, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? A ver, acá vamos a sacar. El lado A, ¿no? El lado A mira al ángulo 45, ¿no? Seno de 45 grados. Es igual a, podemos sacar la B. La B mira al ángulo 30 grados, ¿no? Seno de 30 grados. Y para el otro también podemos sacarlo. Resultante mira al ángulo, en este caso, aunque ya hemos encontrado, ¿no? 105 grados, ¿no? De esa forma sería lo que es la ley de senos, ¿no? Entonces, del triángulo hemos encontrado eso, ¿no? Ahora, las incógnitas que tenemos acá, tenemos que calcular la resultante ya tenemos, ¿no? O sea, tenemos que agarrar una de estas igualdades de esta forma, ¿no? La resultante con el A, la resultante con el B. ¿Sí? Entonces, si es así, vamos a proceder acá. La B se va a mantener acá. Vamos a encontrar primeramente la B. ¿Ya? Lo voy a hacer de esta forma. Seno de 105. La B es seno de 30 grados, ¿no? Entonces acá vamos a escribir de esta forma. La B va a ser igual a, entonces, R por seno de 30. ¿Sí? Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Y el otro se mantiene acá abajo. 105. Ya está despejado la B. Entonces acá podemos reemplazar ya con los valores que tenemos. ¿Sí? Y la resultante vale 40 por seno de 30 grados, ¿no? Sobre seno de 105 grados. A ver, calcularemos esa operación, ¿no? Entonces acá va a ser directo, ¿no? 40 seno de 30, ¿no? 30 dividido entre seno de 105. Me 20, sale Sale 20,70. 20,70. ya, muy bien. 20,70, ¿no? Unidades. Como estamos hablando de, en este caso no es unidades, es centímetros, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Centímetros con centímetros tiene que ser. Ya. Ya tenemos el lado B. Ahora nos falta el lado A. Como ya tenemos la B, podemos utilizar estas dos igualdades también, ¿no? O con la resultante, ¿no? Es indistintas, ¿no? Entonces acá el A, como es incógnita, va a ser ahí. Seno de 45. ¿No? Acá podemos agarrar lo que es la B o la R, ¿no? Indistinto. Agarraremos la resultante, ¿no? 105. A va a ser entonces igual R por seno de 45 sobre seno de 105 grados. ¿Ya? Entonces, podemos reemplazar ya los valores acá. A vale entonces 40 sería la resultante. Seno de 45 sobre seno de 105. ¿Sí? Listo. Entonces acá vamos a obtener un valor de 29,28. 29,28. ya, muy bien, 29,28 centímetros. Ya, entonces
De esa forma se encuentran los lados, ¿no? Entonces, son tres casos que estamos viendo ahora, ¿no? Primero era la suma y resta, ya hemos visto. Y luego hemos encontrado un lado y un ángulo. Y en este caso hemos encontrado los dos lados, ¿no? ¿Está bien? Básicamente eso se hace. Ya, ¿qué tiempo más tenemos? ¿Hay tiempo? Sí, ¿no? Ya, pasaremos al otro método que hemos visto. En ahí vamos a ver con más detalle. A ver, Ingeniero, disculpe una pregunta antes que pases a otro tema. sí, Disculpe, la prueba donde A40, digamos, seno 45, sale, digamos, 20 y seno 105, tendrías que dividirlo, ¿no ve? Y a veces que no me sale el resultado, 29,28 centímetros, algo por ahí. acá. Sí, exactamente, ingeniero. Ya, acá multiplicas 40 por seno de 45, ¿no? ¿Cuánto sale eso? O sea, parte por parte. Primero, ¿cuánto te sale? 40 seno de 45, ¿no? Acá sale, vamos a aumentar acá, ¿no? 28,28, ¿sí? Sí. Ahora, seno de 105 sale 0,9697, ¿no? A ver, vamos a dividir eso. 28,28 dividido entre 0,97, hemos dicho, ¿no? Ya, entonces esto me va a salir a mí 29,15, sí, 15. ¿Ya? ¿Por qué está variando acá los decimales? Acá era 29,28, acá 29,15, ¿no? Estamos manejando acá el redondeo, en este caso, o sea, hemos sacado por separado, 28. Pero si introducimos tal como está acá, 40 por seno de 45 divide entre seno de 105, nos va a dar un valor exacto. ¿Sí? Y si manejamos redondeos acá, como en este caso, varía en algunos decimales, ¿no? O sea, eso sería lo que se hace paso a paso. ¿Está bien? ¿Eso era la duda? Sí, está bien, ingeniero. Gracias por la duda. Entonces, un poco hemos repasado, ¿sí? Y entre representación de, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Entraremos directo al ejemplo. Tengo un vector A que es de 10 metros, pero está a 40 grados de esta forma. ¿Ya? Tengo otro vector B, ¿sí? De 4 metros, está a norte, 30 grados, este. Tengo otro vector C, de 8 metros, está al sur, 20 grados, este. 20 grados. Tengo otro vector D, que es de 6 metros, está al norte 60 grados oeste. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos encontrar este? Nos pide sumar los vectores, ¿no? Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos que ubicar más antes los ángulos en el eje de las coordenadas, ¿no? A ver, vamos a trazar por acá. Eje. Ya, más o menos así.
No, vamos a trabajar con lo que es, este sería el X, ¿sí? Eje X, eje Y. Ya, esto ya conocemos bastante. Se va a repetir siempre eso, ¿no? Ya, ahora vamos a ubicar el primer vector. ¿Sí? Dice 10 metros al suroeste, ¿no? Al sur, o sea, el origen del ángulo es el sur, dice. Entonces, en este caso nosotros hemos manejado la Y como norte, sería sur, sería este y oeste, ¿no? De esa forma. El origen, o sea, en este caso dice, el ángulo origen está en el sur, dice. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esa parte, anotamos acá, trazamos, al sur, pero oeste, dice, ¿no? 40 grados al suroeste. Estamos en el sur, pero al lado oeste, dice, ¿no? Más o menos sería 40 grados así. Más o menos ahí, ¿no? Entonces acá nosotros ya ponemos el ángulo. Dice que parte del sur. ¿Sí? 40 grados. ¿Ya? Ya hemos encontrado el primer vector. El segundo vector dice al norte, noreste, 30 grados, pero el ángulo parte del norte, dice, ¿no? Al norte. Ya, vamos a norte, pero este, dice, ¿no? 30 grados. Más o menos debe ser 30 grados, no es muy grande, ¿no? Es pequeño. Ya, más o menos ahí. Y acá nosotros vamos a poner 30 grados el ángulo, ¿no? 30 grados, ¿está bien? El otro vector dice, el C en este caso, 20, al sur 20 grados, pero este, dice, ¿no? El origen del ángulo va a ser el sur, pero 20 grados al este. Más o menos es un poco más largo. 20 grados debe ser más o menos ahí. ¿Sí? El ángulo va a ser 20 grados. El origen del ángulo va a ser sur. Entonces va a ser acá 20 grados. ¿Sí? Eso dice. Por último, el otro vector es al norte 60, dice, pero al lado oeste, dice, ¿no? Al lado oeste sería este lado, ¿no? 60 grados, dice, ¿no? A partir del eje del norte, 60 grados más o menos debe ser ahí. Tal vez un poco más, ¿no? Ahí pondremos. Ya, entonces esto parte de acá. Dice que tiene 60 grados. ¿Sí? Entonces, como podemos ver acá, no hay ni un ángulo que está en el eje de las X. Este es el vector. Es vector de esta forma. ¿Sí? El vector A es a 40 grados, sería este el vector A. ¿Sí? El vector B es 30 noreste. Este sería el vector B. El vector C es 20 sureste. Este sería el vector C. Y por último el vector D, que sería este. ¿Sí? De esa forma hemos presentado. ¿Está bien? Ahora, la suma, ¿cómo hacemos acá? Hemos visto la parte de... a ver, no sé si vamos a recordar esta parte. No, la descomposición vectorial. Aquí vamos a hacer ya, acá. Algo pequeñito. Ya tenemos un vector acá. Acá hay un ángulo tita. ¿Sí? Por este vector A, ¿no? Vector A. Este vector también
proyectando, ¿no?, a ambos ejes. ¿Sí? Acá vamos a tener otro vector que está en el mismo eje, otro vector que está acá también, ¿no? Entonces ese vector va a ser AX y el otro va a ser AY. ¿Está bien? Hemos dicho que en el AX vamos a trabajar con lo que es el vector A por coseno de tita en este caso. Y para el otro lado, para AY, vamos a trabajar con el vector por seno de tita. ¿Ya? Entonces esto va a ser como para nosotros como fórmula que vamos a utilizar acá. Entonces, en este vector, o sea, en estos 4 vectores, tenemos que descomponer en sus ejes. Ya, vamos a empezar por el vector A. Ya, vamos a proyectar acá, de esta forma, para la descomposición. Entonces acá vamos a obtener un vector, ¿sí? Otro vector. Por este lado también otro vector, ¿sí? Entonces a este vector nosotros llamaremos acá, como está en el eje Y, vamos a llamar acá AY. Y por este lado vamos a llamar AX. ¿Está bien? Para el primer vector. ¿Ya? Para el segundo vector vamos a hacer lo mismo. Para el vector B vamos a proyectar en el eje de la Y. Y acá va a haber otro vector que va a aparecer. ¿Sí? A ese vector vamos a llamar nosotros BY. Y por este lado también se va a proyectar otro vector. Acá lo vamos a llamar a ese vector BX. ¿Está bien? Sí, ya hemos proyectado. Vamos por el tercer vector que es C en este caso. Proyectamos de la misma forma. Acá. Y acá aparece otro vector, ¿no? En el mismo eje. Esto va a ser CY. Y por este lado también vamos a proyectar al mismo, ¿no? Más o menos acá va a estar. Sí, se está solapando, pero sabemos que esto va a ser CX. ¿Sí? Y por último, este vector igual proyectamos al eje, en este caso de la Y. ¿Sí? Que ponemos, y su valor de Y va a ser eso. Y por este lado, en el eje de las X también, ¿no? Acá va a ser otro vector nace ahí. ¿Sí? Y eso vamos a asignar lo que es la DX. ¿Ya? De esa forma tenemos los vectores ya descompuestos en este caso. ¿Sí? Ya está descompuesto. ¿Ya? También se puede hacer por separado. Yo he usado el mismo eje, pero los mismos 4 vectores. También se puede hacer por separado para el vector A aparte, para el vector B aparte. ¿Sí? Aparte, ¿no? Y al final vamos a tener que sumar. Vamos a aplicar esta fórmula donde nos dice, dice que la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso, a ver, vamos a anotar acá. El eje X y luego el eje Y. Tenemos que sumar todos los vectores que están en el eje X y en el eje Y también, dice, ¿no? Entonces, como nosotros hemos visto o hemos asignado los valores de cada vector en X, por ejemplo, acá a X, entonces vamos a tener acá a X, vamos a anotar acá a X y a, en este caso, no sería A, sino que va a ser BX, CX, DX, ¿no? De esa forma. Entonces, todo esto tenemos que sumar, ¿sí? Lo propio acá, ¿no? AY, BY, CY, DY. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a sumar eso? Aplicando esta fórmula, ¿no? Acá tenemos 2 fórmulas, ¿sí? Entonces, aplicaremos eso. Ya, entonces para eso vamos a, ya, esta parte lo voy a borrar, pero ahí vamos a continuar. ¿No? Este es otro método. Este método sirve para sumar varios vectores, ¿no? No simplemente va a ser 4, sino que puede ser muchos vectores. ¿Ya?
Entonces, anotaremos acá la fórmula que tenemos acá. Pero en este caso, como estamos manejando A, podemos cambiar por otro vector, ¿no? Puede ser esta. F de X o Fx va a ser igual a vector F coseno de tita. Y para el eje Y va a ser vector en Y por el mismo vector, pero en este caso seno de tita. Esto es la fórmula para sumar en componentes rectangulares, ¿no? Entonces, acá nos dice, ¿no? Todas las vectores, en este caso vector fuerza, dice, ¿no? F representa fuerza, entonces vector fuerza en X tenemos que calcular para toditos. En el Y también. Entonces, vamos por el primero. Acá tenemos el vector A, ¿no? Pero este vector A es, en el eje X tengo AX, ¿no? Entonces, acá yo voy a poner el vector AX. ¿Sí? Anoto tal como está. Este sí que es igual al vector A en sí. ¿Sí? Vector A. ¿Sí? Vector A. Coseno de. En este caso, acá vamos a tener algunas complicaciones. A ver, vamos a ver. Más o menos sería de esta forma, ¿no? Sí, para el vector AY también vamos a hacer lo propio, pero en este caso va a cambiar el seno de tita. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver con qué ángulo vamos a trabajar. Hemos dicho que puede trabajar con el ángulo, pero para no complicarnos, vamos a trabajar de esta forma. ¿Sí? En el eje X, todos vamos a trabajar con coseno. En el eje Y, con seno de tita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? A ver, para el primero vamos a encontrar, acá vamos a graficar otra gráfica. ¿Ya? Y de ahí lo demás vamos a hacer para toditos, ¿no? A ver, acá tengo la gráfica para el primer vector lo voy a graficar. Vamos a graficar el primer vector. Está más o menos de esta forma. ¿Ya? Esto para ejemplo. Y acá yo tengo, nos da un ángulo acá, dice, ¿no? 40 grados. ¿Ya? 40 grados. ¿Sí? Y el otro ángulo que me está sobrando acá, ¿cuánto va a ser? 50 grados. 50 grados, ¿sí? 50 grados. ¿Ya? Este es el vector A en este caso. ¿Ya? Tenemos dos ángulos. ¿Ya? Podemos trabajar con este 40, no habría problema. ¿Dónde va a variar? Acá va a cambiar, ¿no? En vez de en eje X vamos a utilizar acá seno de tita, ¿sí? Y en el eje Y, coseno de tita. Entonces, acá se va a mezclar, esta fórmula no se va a respetar, ¿no? Vamos a mezclar. Entonces, para que no ocurra eso, para que yo quiera trabajar solamente todas las X con coseno y todas las Y con seno. Entonces, para eso, a este vector, A, como el ángulo que sobra al otro lado, es 50, ¿sí? Vamos a trabajar con este ángulo. ¿Ya? Con este ángulo vamos a trabajar. Además, es recomendable trabajar con ángulos totales. ¿Ya? Porque si vamos a trabajar con estos ángulos mitades, vamos a tener que estar viendo al vector con qué signo va a tomar este. El vector A en este caso va a ser negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso más nos tenemos que fijar, ¿no? Acá va a ser negativo también, otro positivo. Este la va a ser X positivo, la Y negativa. ¿No? Entonces, para no complicarnos con los signos y con ángulos, ¿no? Mitades, recomendable es utilizar el ángulo o trabajar ángulo total.
¿sí? El ángulo total, ¿no? ¿Cuánto va a ser acá? A ver, ayúdenme a sumar. Desde 0 hasta acá, ¿cuántos grados será? Hasta acá tenemos 180 grados, ¿no? 230, Inge. 180 más 50, 230 230. grados. ¿Sí? Entonces es preferible yo trabajo con ángulos totales. No, agarro del 0 grados y hago las operaciones y he encontrado este ángulo, 230 grados. ¿Ya? En acá no me voy a preocupar del signo. A ver, veremos para este caso. No, a ver, para este caso vamos a ver acá un ejemplo, antes de reemplazar a la fórmula, ¿no? El AX va a ser, ¿no? ¿A cuánto vale? ¿A cuánto vale? 10, ¿sí? 10 por coseno, ¿no? Eje X, ¿no? Coseno de, en este caso va a ser 230 grados, ¿sí? Y eso me va a dar un valor. Sale menos 6,42, Inge. Ya, muy bien. Ahora, este mismo, yo puedo trabajar, a ver si me da el mismo. ¿No? Hemos dicho con 50 puedo trabajar. A ver, veremos acá, 50. Esta vez sale con signo positivo, Inge. Ya, el mismo resultado, pero Sí. positivo. Sí, está bien. ¿Ya? Ahora, el detalle es, si yo voy a trabajar con 50 grados, como en este caso, estamos viendo, para el ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que, este vector, o sea, tengo que buscar este vector, ¿a cuál lado está apuntando? Hacia el eje X negativo. Entonces, yo tengo que poner manualmente el signo, menos. Entonces, esto vamos a poner acá de forma manual. ¿Sí? O sea, yo tengo que poner signo, o sea, tengo que estar estudiando el signo, qué signo va, cómo va a ir, ¿no? Con qué ángulo voy a trabajar, ¿no? El resultado sale positivo, pero no es lo mismo que decir menos, ¿no? Ahora, si trabajamos con el ángulo total, te olvidas del signo. Acá no te ocupas del signo. ¿Sí? Solamente manejas el ángulo total, 230 grados, y automáticamente en la calculadora te muestra el signo. ¿Ya? Entonces hay dos caminos. Ustedes ya verán cómo, Inge, una pregunta. con qué ángulo trabajar, ¿no? A ver, dígame. Inge, ¿cómo puedo sacar el valor absoluto como usted lo ha sacado? Digamos, en el de la valencia, digamos, del vector A, sus grados es de 40. Para completarlo tengo que hacer con 50, más el signo sería menos 6,42, ¿verdad? Sí. En este caso Y, no es el valor absoluto en sí, el módulo. O sea, este módulo que hemos visto, en algunos textos manejan esto. A todo esto se llama como módulo, ¿ya? Pero, en fin, existen pues vectores negativos, como en este caso, ¿sí? Entonces, no puedes aplicar el módulo a esto, va a ser positivo, ¿no? Si aplicamos cualquier número negativo, siempre va a ser positivo. Pero acá vamos a tener problemas al rato de sumar los vectores. Si aplico acá el valor absoluto, voy a tener positivo. Entonces, el resultado no va a ser correcto. Entonces, este valor absoluto solamente es representación como módulo. No se confundan con eso. ¿Cómo salió el 230? El coseno 230. Mira, este 230, hemos sumado acá, ¿no? 180 es hasta acá, ¿no ve? Desde 0, acá hasta acá es 90, hasta aquí 180, 180 más 50, 230. De ahí viene, ¿no? Entonces acá 90 más 90, 180 más 50, 230. Entonces este es el ángulo total, ¿no? Desde el 0 hasta 230 grados. Ahí está ubicado mi vector A.
¿no? En el sentido antihorario, ¿no? Siempre eso. ¿Está bien? Entonces acá vemos dos... Dije, ¿Sí? yo una preguntita. Ahí se toma en cuenta en ese del vector A el grado 50, entonces tendría que tomarse en cuenta ahí en el vector B el grado 60. Sí, en este caso sí. 60 va a Ya ser. no sería el 30. Ya no sería. A eso estamos yendo. ¿Ya? Ah, ya. Porque es recomendable trabajar con el eje X. ¿Ya? Se puede trabajar con eje Y tal como está, pero un poco se va a mezclar acá. En nuestra fórmula, para el eje X vamos a trabajar nosotros puro cosenos. Para el eje Y, puro senos, ¿no? Así se van a ubicar. Ahora, si trabajamos mezclado, acá va a aparecer pues, ¿no? A por coseno, el B será por seno de 30, ¿sí, no? Y en el eje Y, en vez de seno de 30, va a ser coseno de 30, o sea, mezclado va a ser acá. Se puede hacer, no es que no, pero nos vamos a complicar con los signos, todo eso, ¿no? Por eso estamos haciendo acá, por separadito. Estamos viendo dos caminos acá, hemos dicho, ¿no? Primeramente hemos encontrado el ángulo mitad que está acá 50, 50 más 40, 90 grados, está bien, ¿no? Entonces, ¿puedo trabajar con 50? Sí. Sí, como hemos encontrado acá. Pero hay una desventaja, que tú tienes que buscar el signo del vector, de este vector que está acá. ¿Sí? O sea, tienes que estar revisando a cuál lado está yendo el vector, ¿no? Recién lo pones manualmente, este signo pones manualmente, porque calculadora positivo te da. Ahora, a diferencia de trabajar con ángulos totales, ¿no? Como en este caso el ángulo 230, desde 0 hasta 230, ahí está el vector A. Entonces, en este caso, automáticamente la calculadora te muestra el valor negativo. ¿Sí? Claro, ambos ángulos son iguales, pero con la diferencia de signo, pones manualmente cuando trabajas con ángulo mitad. Y acá pueden escoger ustedes, ¿no? ¿Cuál? Disculpen, Sí. ¿de dónde sale el 10 por coseno 230? Es lo que le multiplica el 10. El tamaño del vector A. Acá está, ¿no? El vector A tiene 10 metros. Aquí. Ya, ¿Sí? muchas 10 metros, el vector tiene Sí. 4, el 8, ahí viene, de ahí viene, ¿no? Por eso acá, y he escrito acá el 10 directamente ya, para sacar los valores. ¿Está bien? Entonces acá ya pueden ver ustedes cuál les parece más, más práctico, ¿no? Para encontrar de estas dos opciones. ¿Sí? O bien trabajan con ángulo total, para eso tienes que hacer algunas operaciones con los ángulos, o trabajas acá 50, pero igual acá, ¿no? La otra mitad, siempre en el eje X. ¿Ya? En el eje X. ¿Sí? Dos caminos, pero en el otro es manual, en el otro es automático. ¿Ya? A ver, reemplazaremos acá con el ángulo total, vamos a reemplazar acá y vamos a calcular, ¿no? A ver, para el vector AX, hemos dicho que vamos a trabajar, ¿no? Con coseno de 230 y eso nos da un valor de menos 6,42, ¿no? Para el BX, ya, para el BX, el B vale 4, ¿sí? 4 coseno de. Ahora nos fijamos en la B. El vector B, la otra mitad de este ángulo va a ser 60 grados. ¿Está bien? ¿Cuánto sale esto? 4 por coseno de 60. Ya, me van a dictar los resultados, por favor, ¿ya? Vale, dos, Inge. 2. Dos, vale, Inge. Listo. Para el X, 8 por coseno. A ver, nos fijaremos para la C. Acá va a ser el ángulo, ¿cuánto va a ser? Hasta aquí es 270, ¿no? 0 grados, 0 grados. Acá va a ser 90 grados. Acá
acá va a ser 180 grados, acá va a ser 270 grados, y acá mismo va a volver 360 grados, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no? 270 más 20, 270, 80, 90, ¿sí? 290. Sale 0, Inge. 290. 0. Para el DX. DX vale 6 metros, ¿sí? 6 por coseno en el D. Acá, ¿no? 90 más 60 sería, ¿no? Acá, el ángulo total. Que va a ser 90 más 60 va a ser 150. 150, ¿no? Y ese resultado nos va a dar, ¿cuánto nos da? Menos 5.19. Muy bien, ¿no? Menos 5.20. Ya, Punto 20. ya. 20. Menos 5. 5.20. Menos 5.20. Dije, en el CX, coseno de 90 sale 2,73. No, Coseno de 270 sale 0. ahí ya. Entonces acá vamos a corregir. Ya, acá tenemos otro valor, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? 2,73. 2,74. 74. Ya, redondeando, ya. Ya hemos encontrado los valores. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que se hace? Acá vamos a necesitar la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, ¿no? Aplicamos entonces acá. Entonces, sumamos esto, ¿no? Menos 6,42 más 2 más 2.74 menos 5.20. ¿Alguien puede sumar ese valor? A ver. Ya, mientras vamos a trabajar para AY, que va a ser acá Sale menos 6,88. menos 6,88. 88. Sí. Ya hemos encontrado la sumatoria. Ahora vamos por el eje Y. Ya, lo mismo, ¿dónde va a cambiar? En el ángulo, ¿no? Esto va a ser 4 por seno de 60. Aquí va a ser CY. Va a ser 8 por seno de 290. DY es igual a 6 por seno de 150. Ya acá vamos a obtener lo propio, sumatoria en eje X, en eje Y en este caso. A ver, el primer valor, ¿cuánto sale? 5. 5. 5, Inge. Ya, segundo, 38.97. ya. El tercero, Menos 7.51. Sí. ya. El otro, 3. 3. Inge, en el BY sale 3,46. No sale 38. Sí, que sale 3,46. ya, vamos a corregir. 3,40. 6. Sí, confirmo. Ya. Ahora sumaremos, ¿no? 5 más 3,46 menos 7,51 más 3. Inge, el primero es seno de 30, ¿no? Sería de 230. Es 230, ¿no? Ya está. ¿Cuánto sale? ¿El mismo valor? No, sale menos Menos 7,67. 7. Menos 7,66. 7,66. 7,67. Ya, 7, Menos 7,66. 66. al revés, ¿no?
66. Ya. Esos valores sumaremos y vamos a obtener un resultado final, ¿no? Menos 8.71. Listo. Ya tenemos la sumatoria del eje X, ¿no? Todos los vectores y también en el eje Y. Ahora, acá ya tenemos que aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Sumatoria de X, todo esto al cuadrado, más la sumatoria en el Y, también todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá podemos obtener menos 6,88, ¿sí? Al cuadrado más menos 8,71 al cuadrado, pero todo esto en raíz cuadrada. A ver, ese valor calcularemos, ¿no? Todos van a ser positivos acá, ¿no? Porque estamos elevando al cuadrado, ¿no? Siempre va a ser positivo. 5.37. 5,37. Estamos hablando en metros acá, ¿no? Sí, metros. ¿Ya? Ya hemos encontrado la resultante. Ahora, yo quiero saber la resultante en qué dirección estará. ¿No? Ya tengo el módulo de la resultante. Ahora su dirección. A ver, dirección. Acá vamos a poner dirección. ¿En qué? La fórmula. A ver, en Pitágoras, ¿cómo puedes encontrar el ángulo? Aplicamos directamente lo que es tangente de, en este caso, de tita. ¿A qué va a ser igual a? En este caso va a ser f de y sobre sumatorias de en eje X. ¿Sí? Entonces, como en el y es 8,71 sobre menos 6,88. ¿Y este valor cuánto nos da? ¿Alguien puede calcular esta parte? 1.26. 1.26. 1.26. Ya, muy bien. Luego, 1.26. ya. Luego, 1.26. ya. Luego aplicamos lo que es, despejamos tita, ¿no? ¿Cómo hacemos? Arcotangente, ¿no? Entonces, arcotangente de 1,26. ¿Cuánto será? 51,56, dije. 51,56 grados, ¿no? Está en esa dirección. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ubicamos en la gráfica este vector que hemos encontrado, la resultante? ¿No? A ver, no sé si acá podemos hacer con amarillo. ¿Ya? Dice que el tamaño del vector resultante es 5,37, ¿está bien? Pero está a 51,56 grados. ¿No? Como acá es 60 grados, más o menos, a ver, vamos a ver acá. Vamos a trazar la resultante, ¿no? Agarramos el origen. No sé si se nota esto o sí. Chueco está. Con esto. No sé cómo. Con esto. Ya. 51 grados, más o menos es por ahí, ¿no? Ya, ahí vamos a fijar, ¿ya? Entonces, acá es el vector resultante, está, lo que está oscuro. La resultante, ¿sí? ¿Está a cuántos grados? A esto, alfa o tita, vamos a poner acá. Mejor tita. Ángulo tita, ¿no? Pero ángulo tita, ¿cuánto vale? Este ángulo vale 51,56 grados. ¿Sí? Entonces, de esa forma encontramos la resultante de la suma de los 4 vectores. ¿Está bien? ¿No? Entonces, en este caso, tampoco es muy complicado, pero un poco hay que tener cuidado con los ángulos, ¿no? ¿Con qué ángulo vas a trabajar? ¿Con totales o con ángulos mitades, ¿no?
Inge, Sí, en la 5,37 a mí me sale 11,09 A mí igual, Inge, ingeniero. A mí igual. acá. en ese lugar. A ver, vamos a verificar. 11,09. 11,09. Listo, ¿no? Ya entonces, la resultante sería eso, ¿no? Ubicamos en el mismo plano de esta forma. Ya con otro color, ¿no? Claro, este vector, si hacemos a escala un poco más grande, va a ser eso, ¿no?